Hola a todos, yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparar las herramientas para quitar la resina de los CPU y cualquier circuito integrado. Para retirar el microprocesador necesitamos dos cuchillas. Necesitamos un bisturí con la hoja número 11 y la otra es una cuchilla blandita para hacer palanca en el CPU. Por AliExpress se pueden comprar las dos cuchillas. Voy a intentar poner el link de compra en la descripción. Primero vamos a preparar la hoja del bisturí. Esta es la hoja que viene directamente de fábrica. Podemos observar que esta hoja de bisturí no puede entrar en los huecos pequeños y en muchas ocasiones nos llevamos por delante condensadores, resistencias o bobinas, en general los componentes pequeños. Por este motivo hay que intentar reducir el grosor de esta cuchilla y en el segundo lugar, esta hoja es demasiado afilada. Entonces, muchas veces vamos a provocar arañazos en la placa base. ¿Cómo podemos mejorar esta cuchilla? Esto es muy fácil. Vamos a utilizar un papel de lija. He preparado dos lijas diferentes, una gruesa y otra más fina. Primero vamos a lijar con la lija gruesa y al final del todo vamos a utilizar la lija fina. Antes de todo hay que quitar el grosor de la cuchilla y luego darle una forma más redonda. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Ahora vamos a lijar un poco la punta también, porque es muy afilada, entonces dejamos marcas en la placa base. Ahora pasamos a la lija fina. Es una lija de 180. Poquito a poco vamos a quitarle la punta al bisturí. Intentamos darle una forma redonda.
Limpiamos la cuchilla y vamos a coger una placa para probarla. Esta es una cuchilla nueva, bien afilada, y la segunda es nuestra cuchilla preparada. Se puede observar que nuestra cuchilla no deja marcas en la placa base. Nuestra cuchilla entra de sobra entre el CPU y la baseband RF. En la derecha tenemos la cuchilla preparada y en la parte izquierda la cuchilla nueva. Vamos a comparar el grosor de cada cuchilla. La pregunta del millón: ¿por qué necesitamos quitar la resina de los circuitos integrados si de toda forma aplicándole calor, la resina se pone muy blanda? Esto es muy fácil. En muchas ocasiones los componentes pequeños están pegados al CPU o a los circuitos integrados a muy poca distancia. Entonces, cuando retiramos el CPU, retiramos también los componentes pequeños. Estos componentes pueden ser condensadores, resistencias, bobinas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta segunda herramienta se utiliza para hacer palanca al CPU. Simplemente vamos a lijar la parte delantera para que la cuchilla entre de forma más fácil por debajo del CPU. Hay que darle una forma redonda. Normalmente esta cuchilla es plana, a 90 grados. Por este motivo hay que afilarla. También podemos utilizar esta cuchilla para separar el CPU de doble capa. La distancia de los CPU de doble capa es muy pequeña, entonces esta cuchilla entra perfectamente para separar la RAM superior del CPU. Cada vez los microprocesadores son más finos, entonces hay que inventar métodos para levantarlos. Por este motivo vamos a utilizar una cuchilla muy suave e intentar no hacer mucha fuerza a la hora de levantar el CPU. Cuando el estaño funde, esta cuchilla entra perfectamente debajo del CPU.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.